Lunes 3 de febrero de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les quiero invitar para que nos pongamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamemos al Espíritu Santo que Él venga a iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera lectura es tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versos 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los asesinaron, los amarraron, murieron a espada. Rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 30. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en el tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amad al Señor, fieles suyos, el Señor guarda a sus leales, y a los soberbios le paga con creces. Sed valiente de corazón los que esperáis en el Señor. El Evangelio, mis queridos hermanos, es tomado de San Marcos, en el capítulo 5, versos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos,
y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Pues bien, queridos hermanos, la palabra de Dios para este día trae a nosotros mensajes muy especiales. En la primera lectura se sigue proponiendo el tema de la fe y hace el escritor sagrado una descripción de todos los hombres del Antiguo Testamento que se han movido por la fe y cómo cada uno de ellos recibió el premio más grande, la herencia más grande que un hombre, una mujer de fe pueden obtener, y es la vida eterna. Cómo ellos soportaron todo tipo de pruebas, dificultades, situaciones dolorosas, hambre, pestes, maltratos. Muchos de ellos fueron tratados por locos, otros fueron apedreados, otros les pusieron a ofrecer incienso a los ídolos, mas no lo hicieron y prefirieron morir antes que renegar de su fe. Y es la invitación que nos hace el apóstol para que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes en la fe a pesar de las pruebas y las situaciones complicadas que se nos presentan a diario, ya que nos anteceden hombres insignes que han pasado por todo tipo de situaciones en las cuales nosotros nos podamos encontrar en este momento. Podemos mirar a la historia de la humanidad y no hay sufrimiento que alguien pueda decir: esto nadie más lo ha padecido. Ya alguien en el pasado también atravesó por esa situación y salió adelante movido por la fe. Mi querido hermano, mi querida hermana, tú no eres el único que sufre en este mundo. También hay un puñado de personas en muchos lugares que están luchando las mismas batallas que tú estás llevando adelante. Tenemos que llenarnos de fe, de esperanza. Tenemos modelos muy grandes a seguir. Tenemos ejemplos y testimonios de vida. Basta con echar un vistazo a la palabra de Dios para reconfortarnos en medio de las dificultades que se nos puedan presentar. Dice la palabra de Dios: y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección.
Hermanos, hay muchas cosas que quizás en esta vida no vamos a ver. Hay muchos sueños, el sueño de la justicia, de la paz, el sueño de la tranquilidad. Y no nos podemos cansar de soñar con los sueños de Dios, porque quizás todo esto va a tener cumplimiento después de nuestra misma muerte. Y no por eso quiere decir que quedemos defraudados. Por el contrario, recibimos una corona más grande, que es la corona de la eternidad. Pero para eso hay que perseverar, para eso hay que avanzar. Recuerdo la historia del testimonio familiar, de cómo mi abuela María de la Paz, la mamá de mi papá, ella oró por sus hijos, había quedado viuda con sus hijos todavía pequeños, no consiguió más marido, decidió dedicarse al Señor y a la educación de sus hijos. Y como crecían sin un papá, eran desobedientes, hacían muchas cosas que se salían de sus manos, y ella lo que hacía era orar, y le pedía al Señor que le concediera que uno de sus hijos fuera sacerdote. Hermanos, ella murió y sus hijos estaban todavía en las cosas del mundo. Estaban todavía sumergidos en una vida sin Dios, pero su oración no se perdió. Fue mucho tiempo después, cuando sus hijos ya estaban avanzados en años, pasados los 50 años, algunos ya llegando a los 60, cuando llegó el momento de la conversión. Y sus hijos, que habían permanecido alejados de Dios, empezaron a acercarse al Señor y se convirtieron en predicadores, en embajadores del Señor aquí en la tierra, en ministros del Señor. Uno de sus hijos fue ordenado como diácono permanente, mi papá Gerardo. Y sus nietos, ya somos 4 de sus nietos que somos sacerdotes. Es porque la oración, mis queridos hermanos, nunca se pierde, aunque no veamos las cosas conseguidas o nos toque verlas desde la eternidad. Pero la oración siempre tiene eficacia. Ahora nuestra abuela, desde la eternidad, a la cual le damos gracias por sus oraciones, puede ver cómo sus nietos celebran la Eucaristía. A cambio de un hijo sacerdote, le ha dado el Señor hasta el momento 4 sacerdotes, y estoy seguro que van a ser muchos más. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que perseverar en la fe, en la oración. El Señor siempre cumple sus promesas, y a esto nos invita la palabra cuando nos dice que aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor. Qué bueno que nos tomemos esta palabra. A veces no recibimos lo que estamos pidiendo, sino lo que realmente necesitamos. ¿Y quién más que Dios sabe qué es lo que nuestro corazón necesita en este día? En el Evangelio del día de hoy, que es tomado de San Marcos, se habla de cómo Jesús llega a una región donde había un endemoniado, vivía en los sepulcros. Ya era una persona que nadie la soportaba, tenía una fuerza impresionante, nadie era capaz de detenerlo. Aún le ponían cadenas, lo ataban y rompía las cuerdas, rompía las cadenas. Hermanos, era un poseso, era un endemoniado. Pero cuando llegó Jesús, inmediatamente se postró a sus pies, suplicándole. ¿Y nosotros qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Porque vienes a robarnos esta tranquilidad. Y era porque el Señor ya le había ordenado que saliera de ese hombre. Y le suplican, porque era una legión, que los mande a los cerdos. Y Jesús permite que esos demonios vayan a los cerdos. Era una piara de cerdos, muchos cerdos. Pero estos, una vez entraron en aquellos cerdos, se abalanzaron por el acantilado. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para expulsar incluso los espíritus malignos. Es sorprendente ver cómo las personas se admiraban de lo que Jesús hacía. Jesús causa admiración cuando nosotros lo dejamos actuar en nuestros corazones. Aquel hombre quedó en sano juicio, se puso ropa limpia y ya estaba sentado como una persona común y corriente.
Ya el demonio no tenía parte con él y le pide a Jesús: déjame seguirte. Pero Jesús no se lo permitió. Le dijo: ve con los tuyos a tu casa y cuéntales la experiencia que has vivido. Hermanos, muchos somos enviados por el Señor a contarle a nuestros hermanos cuál es la experiencia salvadora que hemos vivido. Qué bueno que nosotros nos animemos a contarle al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. El mundo necesita escuchar el testimonio de tus labios, mi querido hermano, de esa obra transformadora, sanadora, liberadora, porque como Dios te ha liberado, te ha sanado a ti, quiere sanar a muchas otras personas. El Señor salvó mi casa, salvó mi familia, y nosotros no nos cansamos de dar testimonio del poder sanador y liberador de Jesús. Que el Señor nos conceda años, una larga vida, para poder seguir dando testimonio de Él, y nos dé la fuerza para llevar adelante este ministerio que ha tenido a bien concedernos. Queridos hermanos, cada uno de ustedes es llamado por Dios para que vaya a contarle a sus hermanos, a los de su casa, la obra salvadora de Jesús. A Él hasta los demonios le obedecen. Por eso la gente quedaba aterrada. No se había escuchado hablar de un hombre al cual se le sometieran los espíritus inmundos. El Señor tiene el poder y tiene la gracia. Si tú conoces un caso de un endemoniado, de una persona que está perturbada espiritualmente, ora con fe, invita a esa persona a la oración y llévala delante del sacerdote para que se discierna cuál es el camino que se debe seguir. Y si el sacerdote discierne que es mejor remitirlo al exorcista, hay que llevarlo, porque el Señor ha dado autoridad a la iglesia y a sus ministros para expulsar los espíritus inmundos. Que el Señor saque de nosotros todo lo que no viene de Él. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.